¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funciona un compresor de aire y además vamos a aprovechar para hacer un repaso de las averías típicas que suelen tener. ¡Comenzamos! Este es el compresor que vamos a analizar. Por la parte exterior lo que tenemos es un botón de encendido y apagado, la toma de presión, que es un acople de tipo rápido. Tenemos también un mano reductor, ¿de acuerdo? De aquí podremos regular la presión de salida, más y menos, y un manómetro que nos indica la presión de aire que tenemos dentro del tanque. Por último, aquí abajo encontramos una válvula para vaciar el agua que se va a condensar dentro del tanque. Por la parte de atrás encontramos las etiquetas de seguridad, el ruido que hace, 97 decibelios, y sus características técnicas. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, el caudal, aquí en litros por minuto, 180 litros por minuto, alcanza una presión de 8 bares, como veis aquí, sí, la unidad inglesa 116, un tanque de 6 litros de capacidad, las revoluciones por minuto del motor son 3400, como estáis viendo aquí, y por último el peso 9 kilogramos. Kilovatios de potencia y caballos de potencia. Y por supuesto sus características eléctricas. Conexión monofásica, una fase, 230 voltios de corriente alterna, 50 Hz y un consumo de 5 amperios. Si al compresor le damos la vuelta, quitamos los tornillos que tiene por toda la carcasa y separamos la carcasa, podemos ver el mecanismo que tiene para comprimir el aire. En primer lugar, lo que encontramos es la toma eléctrica. Aquí lo tenéis. Esa toma eléctrica nos proporciona fase, neutro y toma de tierra. Y estos cables ya van al interruptor. Aquí tenemos el interruptor rojo que veíamos por la otra parte, de encendido y apagado. Aquí lo veis, ahí estaría en la posición de apagado. Y ese interruptor es el que suministra corriente eléctrica al motor. Aquí tenemos al motor debajo de esta carcasa. Voy a quitar los tornillos para que podamos ver de qué tipo de motor se trata. También es interesante indicar que aquí tenemos un condensador de filtro conectado entre fase y neutro para evitar que la potencia reactiva salga a la red, distorsione nuestra red eléctrica. Entonces quitamos esta carcasa del motor con un poquito de cuidado y ahí vemos que es un motor de escobillas. Aquí podéis verlo mucho mejor. Aquí veis las escobillas, hay una y aquí tiene la otra, ¿de acuerdo? A este lado. La escobilla va alojada aquí. Este muelle que veis aquí lo que hace es presionar la escobilla que va alojada aquí debajo para hacer contacto aquí con las delgas. Estas son las delgas del colector. Y luego ya tenemos el estator y el rotor, ¿de acuerdo? No tiene más. ¿Qué es esto que veis aquí? Es un protector térmico. ¿Qué puede ocurrir? Pues que si utilizamos el motor durante mucho tiempo, sufra un exceso de calentamiento, un sobrecalentamiento, y este aparato lo que hace es corta la corriente y lo protege contra una futura avería. O si tiene una avería, imaginar que una de las bobinas está mal y se calienta mucho, este protector térmico lo que hace es, se funde, por así decirlo, como si fuera un fusible con el calor y protege la instalación de un deterioro mayor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, un motor de carbones, si queréis. Ahí veis los carboncillos. Aquí tenéis el colector con las delgas y luego tenemos el rotor que gira y el estator, ¿de acuerdo? Una avería muy frecuente en este tipo de motores de carbones es que el carboncillo se desgasta y tenemos que cambiarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendríamos que desmontar la carcasa y cambiar estos carboncillos que veis aquí por unos nuevos. Quitaríamos el muelle, haríamos aquí la conexión eléctrica, como estáis viendo aquí, y luego volveríamos a colocar el carboncillo con el muelle que lo aprieta, por así decirlo, contra el colector, para que haga un buen contacto eléctrico. ¿De acuerdo? Eso es importante. En este tipo de motores, el mantenimiento de los carboncillos o la sustitución cuando se hayan desgastado. Este motor, cuando gira, lo que hace es que mueve aquí una pequeña polea, ¿lo veis ahí? Que transmite con esta correa el movimiento a esta otra polea de mayor diámetro. Por lo tanto, esta polea de mayor diámetro va a girar más despacio, pero va a transmitir más fuerza. Y tenemos aquí un mecanismo de biela-manivela. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí la manivela en este eje excéntrico que tenéis aquí, que lo tapa este ventilador. Y luego tenemos aquí la biela. La biela que se conecta con un pistón, que vamos a ver a continuación,
y ese pistón es el que comprime el aire. Desde esta posición se puede ver perfectamente aquí el pistón y el cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo giramos, veis que el pistón baja, y cuando baja lo que hace es que se abre una válvula y entra el aire dentro del cilindro, de este cilindro que tenemos aquí, y si sigo girando, llega un momento que el pistón empieza a subir, y en ese momento está comprimiendo el aire, y hay otra válvula en este otro lado que se abre para dejar salir el aire. Por un lado tenemos una válvula que permite la entrada en el cilindro, pero no la salida del aire, y luego tenemos otra válvula que permite la salida, pero no la entrada. ¿De acuerdo? De esa manera estamos forzando un flujo de aire desde la entrada hacia la salida. Simplemente con un mecanismo de biela-manivela, como veis aquí veis la biela y aquí la manivela, un cilindro y un pistón. Otra avería importante a tener en cuenta es, por ejemplo, cuando se escucha el movimiento del motor, pero no comprime aire. En ese caso, lo que tenemos que revisar es esta correa que tenemos aquí, porque posiblemente se haya partido. Cuando desde fuera escuchamos el sonido del motor eléctrico, pero no se produce la compresión de aire, es decir, no está funcionando este mecanismo, es porque se ha roto esta correa que vemos aquí y tenemos que sustituirla. Es una avería también muy común. Hemos visto que aquí debajo tenemos un cilindro, un pistón y dos válvulas que permiten un flujo único del aire. Aquí tenemos el filtro, que es una pequeña esponjita para impedir que las partículas que transporta el aire puedan entrar dentro de la cámara de compresión. Por aquí entra el aire, la válvula permite al aire entrar, aquí tenemos ese pistón accionando el aire y luego tenemos aquí otra válvula que permite al aire salir, pero no lo permite regresar. Por lo tanto, como os digo, con ese mecanismo de pistón, cilindro, biela y manivela, estamos forzando un flujo de aire que entra por aquí, se comprime y sale por aquí, por este tubo, y ya va, si seguimos el recorrido del tubo, hacia el tanque. ¿Veis aquí? Esto es una válvula también antirretorno que permite al aire entrar dentro del tanque de compresión, pero no lo permite salir. Es decir, una vez que el aire comprimido ha entrado en el tanque, ya no puede salir, gracias a esta válvula antirretorno que tenemos aquí. Un detalle que podemos apreciar en esta cubierta es la existencia de estas estrías que veis, que actúa como un disipador de calor. Y es debido a que primero el pistón, por rozamiento contra el cilindro, pues se produce mucho calor, y también al comprimir el aire se produce calor. Para disipar ese calor que se produce tenemos estas estrías que lo que hacen es aumentan la superficie específica para que ese calor se disipe al ambiente. Y para eso también tenemos abajo la existencia de este ventilador que lo que hace es produce un flujo de aire dentro de la carcasa que ayuda también a disipar el calor que se produce aquí. ¿De acuerdo? Con estas aletas que veis se disipa el calor al ambiente. Otra avería que es menos común en este caso es que esta válvula antirretorno no funcione bien y tengamos que cambiarla. O tenemos una fuga, eso también es muy típico, tener alguna fuga en las uniones, tanto este tipo de uniones como las uniones que van roscadas, como estas que tenéis aquí. Veis que todas van con un sellador en las roscas, ahí lo veis de color rojo, pues podemos tener una fuga de aire en cualquiera de estas uniones. Ya tenemos el aire comprimido dentro del tanque. Ahora lo extraemos por este tubo de color negro que veis aquí y llega a este repartidor. En este repartidor lo que vamos a encontrar es los elementos que hemos visto desde fuera. Tenemos la toma de conexión rápida para conectar la manguera y tener una línea de aire comprimido. Tenemos el manorreductor que va conectado aquí a la entrada para reducir aquí la presión del aire, ¿de acuerdo? Tenemos el manómetro que nos indica la presión que tenemos dentro del tanque. Aquí lo veis, en este caso 0, ya que estamos trabajando con él, pues no puede tener presión de aire acumulada porque sería peligroso. Y por último, un elemento muy importante es esta válvula de seguridad o de alivio que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si el mecanismo que para cuando detecta que tenemos una presión de 8 bares en el compresor falla? Pues que se podría incrementar la presión dentro del tanque y podría llegar a ser peligroso, podría ser una auténtica bomba. Entonces, aquí tenemos una válvula de alivio. Una válvula también llamada de seguridad, que en este caso, por lo que puedo ver aquí en el cuerpo, está tarada a 8,3 bares. Es decir, que si la presión en el tanque supera 8,3 bares, la válvula se abre y deja salir el exceso de presión por ese pequeño agujero que veis ahí.
Y para finalizar, ¿cómo detecta el compresor cuando tiene que parar cuando la presión llega a 8 bares? Pues sencillamente lo hace, lo vamos a ver aquí abajo, con este elemento que no habíamos visto antes y que es un presostato. Este elemento también está conectado con el tanque y detecta la presión que tenemos dentro del tanque. Cuando la presión llega a 8 bares, lo que hace es que corta el suministro eléctrico al motor, sencillamente. Si observamos que la avería es que el compresor no falla cuando llega a 8 bares, tendremos que cambiar este presostato. Podemos también tener, por supuesto, una avería eléctrica. Tendremos que revisar todas las conexiones eléctricas, que aquí llegue la corriente, que no tengamos ningún elemento dañado en un punto anterior, como por ejemplo el interruptor, que pase la corriente, etc. Lo deberíamos de comprobar con un multímetro o polímetro para verificar que la corriente llega hasta el presostato y el presostato para cuando detecta una presión de 8 bares en el tanque. ¿De acuerdo? Eso también sería una avería típica, que no pare cuando llega a 8 bares, tendríamos que cambiar el presostato. Algunos detalles más en la construcción del compresor es la utilización de patas engomadas, como estáis viendo, para absorber las vibraciones, y por supuesto el cable de conexión de tierra, que veis aquí que es el amarillo, con la línea verde, va conectado al chasis metálico. Ahí lo estáis viendo con este tornillo, para protegernos de una posible descarga eléctrica. Imaginar que hay algún cable que hace contacto con el chasis, pues en ese caso va a derivar toda la corriente a tierra y nos va a proteger a nosotros contra una posible descarga. Solo me queda enseñaros cómo funciona. Voy a ponerlo en marcha con el motor destapado y vamos a ver cómo alcanza esa presión de 8 bares y se para. Bien, entonces, importantísimo a la hora de hacer este tipo de pruebas, tener mucha precaución. Voy a enchufarlo, ya lo tengo conectado a la corriente. Ya sabéis que aquí tengo el interruptor de encendido y apagado. Vamos a encenderlo. Y como veis, ahí cuando llega a 8 bares, para perfectamente el motor eléctrico, que lo tenemos ahí atrás, para el mecanismo de biela y manivela, que comprime el aire, y ahora nosotros tendríamos que gastar ese aire. Nosotros tendríamos conectada aquí una manguera, una línea de presión, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer con este purgador, que sirve para expulsar el agua que tenga el tanque, ya que al comprimir el aire, el agua que lleva el aire disuelto, pues condensa y se queda dentro del tanque. Entonces vamos a abrirlo, un poquito de cuidado, vamos a observar el manómetro como baja y cuando llega a 6 tiene que ponerse de nuevo en marcha. Y ahí lo tenemos, que para perfectamente cuando llega a 8 bares de presión. Como veis, funciona perfectamente. Hemos realizado algunas operaciones de mantenimiento sobre este compresor y hemos visto cuáles pueden ser las averías típicas. Ahora que ya sabemos cuáles son todos sus componentes y cómo funciona, podemos localizar fácilmente cualquier avería. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.